¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso y en esta ocasión les traemos una reseña de uno de los libros de campaña más recientes publicados por Osprey y Warner Games para Bolt Action. Se trata del libro de campaña de D-Day del sector de los Estados Unidos. Acompáñenos. Este libro en particular es el tercero en una serie de libros de campaña ubicados en lo que es la campaña de Normandía, D-Day. El primero que conocimos ya salió hace un par de años, es D-Day Overlord. Este libro, bastante extenso, trataba de cubrir muchos de los eventos que se suscitaron particularmente con la caída de las fuerzas del Airborne en los territorios de Normandía que están más hacia el oeste. Este otro libro trata de cubrir más bien los eventos que se dan en la parte central de los desembarques de Normandía. Claro que algunos eventos nos llevan a truncarlos con las fuerzas Airborne en su avance a Callentown, por ejemplo, pero ya veremos un poco más a detalle de esto en el interior. Como podemos ver, el libro es publicado por Osprey Games y Warner Games, aquellos grandes diseñadores de los juegos de Bolt Action y Black Powder. Tenemos en el interior los datos de la impresión en el lado izquierdo del 2021, muy reciente, salió en junio. Y en el lado contrario tenemos ya lo que es la primera parte de todo lo que es el contenido del libro. Las primeras páginas nos ubican un poco en lo que es la campaña y muchos escenarios, todos más o menos siguen una secuencia histórica, una cronología, y algunos de ellos están vinculados. Después de esto entramos a algunos detalles de lo que es los ejércitos, algunas facciones o subfacciones dentro de los ejércitos que no habían sido publicados anteriormente y otros que sí han salido en otros libros de campaña pero nuevamente se aplican para estos eventos que suceden en Normandía. Si es que no es necesario, si no tienes los libros anteriores que han salido de lo que es D-Day y Normandía, no es necesario que los tengas. En este, muchas de las reglas que ya viste en aquellos libros ya las incluyen. Si los escenarios que vienen en el libro base son los que has estado jugando, definitivamente un libro de estos te puede ayudar bastante a concretar misiones de campaña ligados, sobre todo si tienes ejércitos alemanes y americanos. Este libro se va a centrar principalmente en estos dos ejércitos. Si hay la intervención de algunas otras facciones, como podremos ir viendo a lo largo de nuestro recorrido. Comenzamos con algunos breves datos de lo que es las invasiones de Normandía y lo primero que nos prometen es un camino a Carentan, una de las ciudades más afectadas por lo que fueron los primeros eventos del día de desembarques de Normandía. Y como siempre en estos libros de Warner Games tenemos algunos datos históricos que nos pueden darle sabor, nos ayudan a darle sabor a nuestros enfrentamientos y nuestros escenarios. Al mismo tiempo nos ayudan también a perfilar mejor nuestras fuerzas. Nos dan fechas, nos dan horarios, nos dan condiciones tanto de territorio o terreno, como también del clima que se estaba dando en aquellos momentos. Y pues sí, Normandía era un territorio que había sido inundado por los alemanes, así es que navegar a través de él era muy difícil, lo veremos en algunos de los escenarios. Y hablando de escenarios, aquí tenemos el primero de ellos, la batalla del Grange. Esta batalla es excelente para introducción, fuerzas americanas, fuerzas alemanas, poca munición como condiciones de batalla, algunos detalles en lo que es el despliegue de las fuerzas que le van a dar algo muy diferente a lo que hemos visto en el libro básico de juegos y también las condiciones de victoria. También nos da unas ciertas condiciones para lo que es nuestras listas, nuestro armado de listas para que se peguen a los datos históricos. Después de esto podemos ver algunos datos de qué sucedió realmente en la batalla histórica del lado izquierdo y también nos dan algunos detalles sobre lo que era la ciudad de Carentan. El segundo escenario incluso nos incluye un mapa de la zona, cómo estaban los desembarques en aquel momento y también las caídas de los paracaidistas. Es la línea del corazón púrpura y como podemos ver es un escenario que tiene la necesidad de un río bastante extenso con 3 puentes. Muy interesante escenario, no es fuera de lo común, definitivamente tienen que probarlo. Mismos detalles y también lo que es el aftermath o lo que sucedió después, datos históricos muy interesantes. La siguiente sección, manteniendo las líneas de logística. Podemos ver fotografías increíbles de los estudios en Warner Games con las miniaturas, perfecta escenografía e incluso
un P-51, un avión sobrevolando la zona después de posiblemente haber hecho un ataque sobre los territorios y posiciones alemanas. Algunos datos sobre cómo funcionaba esto de las líneas, comunicación, logística, cómo pensaban proveer de recursos a sus líneas de avance. En este escenario 4, siguiendo la misma secuencia, tenemos a Lightning Joe y Cherbourg, uno de los escenarios también más característicos de estos ataques en Normandía. Características del escenario, tenemos búnkers y también tenemos soporte de artillería. Las fuerzas tienen que moverse rápidamente, hay soporte aéreo, territorio muy desprovisto de cobertura, muy simpático el escenario. También algunos datos de qué sucedió después y también las condiciones que se dieron realmente en la batalla real. Cherbourg fue uno de los conflictos más difíciles también en los desembarques de Normandía, los primeros días de la batalla. Después tenemos datos interesantes sobre lo que es llamado el Bocage Country, que es la región de Normandía, por los arbustos, las líneas de árboles que protegen las líneas de caminos y muchos de los territorios. Fueron usados por ambos bandos como cobertura para sus tanques. Se escondían a los tanques atrás de estas líneas de árboles y también sus posiciones de defensa, los cañones antitanque también eran posicionados así. Y con esto nos vamos a las fuerzas en Caen y en Saint-Lô. Muchos de estos territorios los hemos visitado en algunos de nuestros escenarios y regresamos a ellos con muchos más datos históricos y escenarios balanceados, digamos, para tratar de representar las batallas reales. También tenemos algunos de los datos que les comentaba, pantanos que se formaban en estas zonas y naturalmente el conquistar o el capturar las posiciones más altas era vital para las posiciones de defensa. Porque pues sí, la maquinaria de guerra es pesada y lógicamente se iba a sumergir en estas tierras pantanosas. Y así es el escenario 7. Muchos de estos escenarios nos van a remontar o nos van a guiar a consultar algunas de las reglas que vienen más adelante, por ejemplo lo que es Bocage o los mismos pantanos, todas sus reglas vienen en la sección de reglas más adelante. El escenario 8 es precisamente un contraataque alemán a las fuerzas americanas. Prácticamente la división 30 de la infantería americana encontró una posición donde quedarse a protegerse y la fuerza alemana que contraataca esta posición. Más adelante tenemos datos históricos de cómo se dio esta operación y cuáles fueron los resultados verdaderos. Quizá el escenario está hecho para poder presentar la misma fuerza inicial que tuvieron ambos ejércitos, pero quizá puedas cambiar la historia. Cambiando un poco la secuencia de eventos, tenemos ahora no americanos, sino a los SAS británicos, con un enfrentamiento que también se dio históricamente durante lo que es el ataque a Normandía. Otro escenario más, fuera de lo común, tenemos un convoy, el cual es emboscado por los SAS. Y sí, este tipo de escenarios no son muy comunes y el escenario te da todas las reglas necesarias para poder recrear estos eventos lo más cercano a como realmente ocurrieron en la guerra. El escenario 10, la operación Wallace, también nuevamente los SAS regresan. Un escenario un poco más balanceado y a final de cuentas, sí, los alemanes inician en control de los objetivos y tienen que evitar perderlos a manos de los británicos. Tenemos acá los datos nuevamente de lo que realmente ocurrió y nos vamos al escenario 11, Liberación, el cual involucra un personaje histórico, el general Dietrich von Choltitz, el cual es conocido como el libertador de Francia. Si no lo conoces, te recomiendo que leas sobre él. Es una postura muy interesante que tuvo en la guerra. Sé que es alemán, así es que como le pueden llamar libertador, precisamente parte de la historia. Aquí hay datos del final del escenario. Y con esto pasamos a la siguiente sección, que es manteniendo las líneas de suministro vivas. Aquí hay algunos datos también de lo que va a ser precisamente una secuencia de escenarios, todos vinculados también entre americanos y alemanes, comenzando con el escenario 12, el asalto al fuerte Montbury. Un buen pretexto para poder quitarle el polvo a esas murallas de castillos que puedas tener medievales o de fantasía y ponerlas en acción en este escenario. Lógicamente el escenario te da todas las reglas necesarias para poder mantener lo que es el control de las defensas, la muralla, y también involucra cargas de demolición. Después de esta sección, el escenario 12 nos da un aftermath, que es un resumen histórico de los eventos que se dieron después de esta confrontación. Y con esto estamos cerrando lo que son los escenarios incluidos en nuestro libro de campaña, 12 escenarios en total.
Vamos entonces a ver lo que son las unidades nuevas que se incluyen en este libro. Y nos vamos a ir directo a lo que es infantería. Lo primero que nos dan es los capellanes. Estos chicos, por 20 puntos inexpertos, 25 regulares, 30 veteranos. El capellán es bueno para mantener la moral en alto de las fuerzas. También tenemos oficiales de inteligencia. Y pasamos a las reglas nuevas que también se incluyen en este libro, como el oficial de soporte, el comandante de artillería o de armas y los gunners entrenados, es decir, gente que puedes tener en tu escuadra que puedes dejar operando unidades de artillería que ya estén vacías. También tenemos lo que son las tablas nuevas de barrage en artillería, que incluye una mini sección también para cuando tiras humo y la nueva sección también para todos los partisanos. Estos chicos de la resistencia francesa también pueden ser ya utilizados con sus formaciones de ejército que vienen incluidas aquí como parte de las listas de ejército de la campaña de Normandía. Tenemos HQs, es decir, unidades de mando, tenemos unidades de infantería básica con algunas de sus opciones para irlas perfilando con mejores armas, lógicamente armas que pueden ser suministradas por alemanes, británicos o americanos. ¿Sí? Los alemanes, aunque no quieran, les tenían que dar equipo, o mejor dicho, se los quitaban. También tenemos escuadras antitanque, Molotov, y las fuerzas policíacas de Francia, que estaban lógicamente participando en los enfrentamientos. Para los norteamericanos tenemos también nuevas unidades. Infantería principalmente, que puede ir montada en vehículos blindados, de los cuales tú puedes destinar 3 de estos individuos o una sección de tu fuerza de infantería para que se queden en el vehículo y puedan seguir manipulando tanto el vehículo como las armas de soporte. También tenemos escuadras de ametralladoras, morteros también, casi todo esto improvisado, más económico, y nuevos personajes nuevamente. Tenemos al segundo teniente John Butts y también tenemos al Staff Sergeant Walter Ehlers. Aquí se incluyen sus reglas y también datos históricos para que los puedas utilizar en los escenarios de estos desembarques de Normandía. En cuanto a los alemanes, también muy interesante, tenemos infiltrados, gente de inteligencia con reglas muy interesantes que pueden participar en tus escenarios, no importa que no sean de este libro, pero ciertamente le agregan bastante sabor a tus partidas. Se trata precisamente de un infiltrado, un doble agente que puede causar desastres dentro de tus líneas. Acá tenemos una pequeña sección en la cual podemos hacer una conversión de Kriegsmarines, estos oficiales también con sus nuevos rangos o digamos su equivalencia de los rangos que conocemos, pero lógicamente aplicados a la marina. En cuanto a los alemanes, también tenemos nuevas opciones de armas y equipos en infantería como ametralladoras pesadas, pensados como equipo antiaéreo, muy económicas y accesibles como para este tipo de escenarios. También tenemos lo que son las batallones de alerta en París y las de seguridad también de París. Y luego algunos vehículos como el Panzer I, que no lo habíamos visto con estas nuevas opciones actualizadas de uso que se le estaba dando contra la resistencia francesa. Y nos vamos directo a los nuevos teatros de guerra, comenzando con los gringos, los norteamericanos. Tenemos los Bloody Gulch, muy interesante todo lo que nos ofrece estas listas de ejército. Armas de pelotón de Estados Unidos, morteros, ametralladoras. Todo esto como parte del soporte para la 101 Airborne, por ejemplo, que traían mucho de este equipo. También ya tenemos lo que es el periodo tardío de la guerra, que consolidó el uso de compañías completas dedicadas al antiblindaje. Y tenemos esas opciones también. Artillería, como parte de lo que desembarcaron los americanos. Y las reglas para los partisanos, es decir, toda la resistencia francesa tiene sus propias reglas aquí, escuadras, cómo armarlos, puntos, todo lo necesario para que puedas armar tus propios enfrentamientos entre alemanes y resistencia civil, la resistencia francesa. Brevemente nos da algunos detalles de lo que fue el levantamiento en París con Charles de Gaulle nuevamente en el volante, o supuestamente él dice haber estado en el volante, y con esto nos vamos entonces a las fuerzas alemanas. Lo primero, algunos datos interesantes que nos pueden ayudar para motivarnos a generar una serie de eventos, escenarios y campaña en lo que son los enfrentamientos de Normandía y héroes del pasado. Tenemos listas para armar fuerzas antiblindaje del periodo tardío de la guerra, también Panzer Grenadiers, opciones de listas de ejército pesadas, donde podemos tener un poco más de equipo antiblindaje también, y la 116ª División Panzer. Finalmente cerramos con las fuerzas policíacas que precisamente tenía el general Choltitz,
Y nos vamos entonces a los Rangers, lo cual no habíamos visto anteriormente en los otros libros de campaña. Todo lo necesario para armar tus listas de Rangers. Por si quieres ir a rescatar al soldado Ryan, aquí puedes armar tus listas. Lógicamente, mucho de lo que ves ahí es ficticio, pero sí está basado en algunos eventos que se dieron durante estos días en Normandía. Así es que aquí hay algunos de esos datos presentes. Tenemos tanto opciones de mando como médicos de los Rangers. También tenemos capellanes nuevamente, oficiales de inteligencia. Y también tenemos en cuanto a secciones la sección de asalto de periodo medio de la guerra por si quieres recrear los eventos que se dieron en Italia o posiblemente en África. Y después también ya tenemos las secciones más avanzadas, las que ya estaban en este periodo tardío en Normandía. Lo que vemos ya precisamente en la película de El Soldado Ryan. Incluso algunas de sus armas especiales como equipos de lanzallamas y también equipos de inteligencia y sección de operaciones. También tenemos equipo de rifles antitanque de los Rangers y equipos de bazooka. Y nuevamente para cerrar algunos personajes importantes como el teniente coronel William Darby y el capitán Albert E. Basil. Un capellán ejemplar, también importante leer sus datos. Y nos vamos a los nuevos sectores de guerra, nuevos teatros. Y precisamente nos habla sobre las fuerzas en África y en Italia de Darby y sus Rangers. Sus reglas especiales, también los papeles que incluso jugaron en las Filipinas. Prácticamente es un códex completo, un libro de ejército completo para los Rangers. Y ahora nos vamos con los Airborne, para completar esa mini lista que ya teníamos anteriormente, que viene incluida en la caja de lo que es el Fuerza de Paracaidistas Americanos. Y aquí tenemos todo lo necesario para continuar creciendo nuestra lista de ejército y tener prácticamente un códex de ellos también, con todo lo necesario para crear sus listas, puntos y reglas especiales. Anteriormente solo teníamos Pathfinders y escuadras de infantería básica y venían de manera muy sencilla en el libro de reglas. Tenías que comprar la caja de miniaturas para incluir lo que es algunos datos y crear tus listas, pero con una sola opción prácticamente de escuadras de infantería. Ahora tienes ingenieros, tienes equipos de ametralladoras pesadas, tienes morteros, todo lo necesario para poder crear tus propias listas de Airborne sin tener que recurrir a listas de soporte. Cerramos todo lo que es este teatro del Airborne en Normandía con otro personaje importante, el mayor Charles D. Johnson, y también los chicos de la Airborne que venían en sus gliders británicos, también muy común en lo que fueron los aterrizajes forzosos en Normandía. Y ahora nos vamos con los SAS, los británicos, las fuerzas británicas que se infiltraron en Francia. Como se darán cuenta, hay un poco de todo para todos, incluso en este escenario podemos utilizar británicos. Tenemos en reglas especiales también lo que son las ametralladoras Vickers, médico de la SAS, la infantería básica, la sección de mando y también la sección de equipo y armamento, así como los vehículos blindados, tanto el Jeep normal como el blindado, y también personajes importantes. Y de aquí nos vamos a los Fallschirmjäger. Nos vamos con los alemanes, los paracaidistas, la contraparte de la Airborne americana, y también nos da todo lo necesario para poder crear listas de ellos, de los Fallschirmjäger, dentro de Normandía. Nuevamente ya no dejan de ser el soporte, se adecúan más a lo que es cómo se encontraban ellos en aquellos momentos y el papel importante que jugaron en la defensa de Francia de los ataques de los aliados. Muchos de los escenarios requieren precisamente listas de ejército de esta sección. Hablamos del Regimiento 6 de los Fallschirmjägers, la Brigada 12, la Compañía Antiblindaje también y la de Armas Especiales de los Fallschirmjägers. Personajes importantes, naturalmente también tenemos Max Kesserker, el tronador de tanques. Y tenemos a los Waffen-SS, también se hacen presentes. También formaron una parte importante de la historia en la defensa, mejor dicho, en el intento de recaptura de los territorios franceses del avance americano. Tenemos todo lo necesario para poder armar esas escuadras y esas listas de ejército, incluyendo los Pioneers y también las fuerzas de reconocimiento de la SS. La última sección en cuanto a los alemanes y listas de ejército precisamente nos denota algunas de las fuerzas y divisiones importantes que participaron en esta línea de defensa. Naturalmente los escenarios nos van a remontar, nuevamente nos van a guiar a estas listas para poder crear las fuerzas necesarias para que los escenarios sean más apegados a la realidad. La última sección es precisamente reglas especiales de lo que es el bocage, fortificaciones, minas
bunkers y también las reglas para lo que es el dug-in, es decir, las trincheras, la búsqueda de cobertura. Estas posiciones también fueron utilizadas para vehículos y las reglas también están incluidas en esta sección de reglas especiales. Ciertamente estas reglas se han visto antes, algunas de ellas, en otros libros de campaña, pero no es necesario que compres todos los libros de campaña para poder tener estas reglas. Generalmente lo que hacen es reimprimirlas en estos libros para que las tengas a la mano y nada más tengas que cargar tu libro de regla, posiblemente tu libro de ejército y este libro de campaña para tus escenarios. También tenemos lo que son las reglas de todo lo que es escombro y cómo moverte en él, y también lo que es el control y mando en peleas de ciudad. Al moverse en territorio así lleno de escombros y edificios semiderrumbados será difícil mantener la integridad de tus fuerzas y estas reglas representan eso. También tenemos algunas reglas opcionales de lo que son los NCOs o líderes ya veteranos, senior, ya muy avanzados, y también los traumas de guerra que puedan traer, al igual que las cargas de demolición que traían las escuadras de Pioneers en el lado de los alemanes y los Engineers en caso de los americanos y SAS, si es que también tenemos esas reglas. Para cerrar tenemos los créditos de aquellos que trabajaron en el libro, Gareth Walsh y Mark Barber como los diseñadores y aquellos que se dedicaron a escribir todo lo que es el contenido. Nuevamente, no los hemos visto anteriormente en los otros libros, siguen con esa misma tendencia, así es que excelente. Todo el trabajo de arte también con Tony Bryan y las preciosas fotografías de Derek Wierzbowski. Con esto cerramos nuestra reseña de este tercer libro de campaña en D-Day. Naturalmente, el que nos falta aquí en medio es el de los británicos y canadienses. Siguen más o menos esa secuencia. En general, un excelente libro de campaña con muy buenas opciones de listas que también puedes incluir en tus escenarios normales. Para nosotros se lleva casi el 10, le faltaron quizá algunos escenarios extra, pero las listas de ejército compensan mucho de eso. Recomendado para todos aquellos que estén jugando en Normandía. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente video.